conductor estrella de Rompeviento TV. Violeta ya está aquí con nosotras y con nosotros. Hoy nuestra querida Jesús Cervantes pues tiene otros pendientes, no podrá estar con nosotras y con nosotros. Así que Violeta, podemos hacernos tú y yo la mesa autónoma también, ¿eh? Le mandamos un fuerte abrazo por allá a nuestra querida Jesusa y felices porque estamos aquí con Héctor. Sí, parece ser que está enferma Jesús, ¿no? Entonces hay que mandarle un abrazo y desearle que se recupere lo más pronto posible. Ojalá, ¿no? Que vuelva a estar aquí con nosotros y con nosotros. Oigan, y hablando del sector educativo, pues híjole, ¿cómo está el país, no? Yo creo que sí haría falta pues, no solo la visita al Poli, a la UAM, a la misma UNAM, por todas las cuestiones que han habido últimamente, pero también me parece que habría que abonar la parte que tiene que ver con el sector de posgrado, ¿no? Me refiero en este caso a los centros públicos de investigación CONACYT, en donde también el castigo del presupuesto, que ya viene muchísimo tiempo atrás, pues es muy fuerte, ¿no? Estaba yo preparando una presentación que va a dar el lunes aquí en Ecosur y que, bueno, pues ahorita nada más, fíjense, tenemos el 0,28% del presupuesto de 2025 para ciencia, tecnología e innovación, como ahora le llaman, que es una cifra que tenía muchísimo tiempo que no estaba tan abajo. Si bien es cierto que tenemos gran prioridad, digamos que tenemos que aplaudir a manos rabiosas la cuestión de las becas, los tipos de cosas desde estudiantes de, pues ahora sí que secundarias, preparatorias y licenciatura. Lo cierto es que también los recursos para hacer investigación, para hacer docencia, para pues tener una infraestructura con la que requiere el país, que es muy, muy necesaria, pues con un 0,28% difícilmente se va a hacer algo, ¿no? Recordemos en aquel momento de Fox que prometió el 1% del Producto Interno Bruto, que nunca llegó, lo más que llegó fue al 0,38%, y de ahí para abajo no hemos mejorado nada, y ahorita sí, pues nos volvió a pegar esta parte, y que pues si no hacemos algo, pues vamos a seguir ahora sí que desarrollando el subdesarrollo aquí en nuestro país y dependiendo de muchas cosas, ¿no? Los planes las cuestiones o los objetivos que se han programado, por ejemplo, en el Plan México, desde la creación de vehículos eléctricos, de la formulación de vacunas, etcétera, pues me parece que va a quedar muy atrás y sobre todo también la atención de los problemas sociales que tenemos aquí en el país. Bueno, ahí está la parte que tiene que ver con el campo, en fin, muchas cuestiones que están pendientes y que me parece ser que desafortunadamente este gobierno de Claudia Sheinbaum pues no le ha dado la debida importancia, o por lo menos a lo mejor de palabra sí, pero pues ya ven que en política, mientras no le pongas dinero a lo que se pregona, pues es nada más pues meros discursos, ¿no? Y ojalá pues en la Secretaría de Educación, la nueva secretaria Rosaura Ruiz, pues haga caso de todas las carencias que se tienen en todo este sector y que pues se impulse a México, porque recordemos muchos de los temas que nos golpean como sociedad no necesariamente son temas sexys, no necesariamente son temas que la iniciativa privada va a abordar o que va a apoyar, sino que, pues, ahora sí que en las poblaciones más marginadas, que es donde están los más serios problemas, pues, son de la atención prácticamente de nadie. Es decir, nadie los voltea a ver, si los voltea a ver, pues enseguida voltean a otro lado y seguimos con muchas problemáticas que apenas de tipo coyunturalmente se han resuelto, pero que estructuralmente, pues siguen ahí las problemáticas, ¿no? No sé cómo la vean. Y qué bueno que pues están entrevistando diversos sectores, ¿no? Porque sí, sí que hace falta. Héctor, a propósito de lo que estás comentando, pues hay una situación que yo quisiera también aquí dialogar contigo y con la audiencia. La situación que seguimos viviendo en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Sabemos que hace más de un mes un estudiante pues asesinó a otro estudiante y ya pasó más de un mes. Es un tema muy delicado, complejo, pero los estudiantes y las estudiantes de ese plantel siguen sin tener clases, siguen en las casas, ¿no? Ellos dicen, estamos siendo también pues castigados en algún sentido, nos están privando del espacio, ¿no? De los que ya están en el último año del CCH, nos están privando del espacio de poder estar ahí, los que están ingresando, pues también, ¿no? Están viviendo una situación complicada y bueno, pues vamos intentando
pues ver qué es lo que pasa y todo está trabado, ¿no? Todo está trabado, no se ve una pronta solución para regresar a las aulas y bueno, pues eso es un tema que nos parece delicado, que en algún momento ya habíamos tratado también con el rector de la UNAM, ¿no? Y él decía, voy a dar prioridad a los colegios de ciencias y humanidades, ¿no? Y bueno, pues parece que esa prioridad todavía sigue muy lejana, Héctor. Pues nada más hay un breve comentario sobre esto, que realmente sí hay una situación delicada y que hay que poner el foco en la situación que vive la UNAM, pero en particular en los colegios de ciencias y humanidades, que alguna vez tuvimos una entrevista con Imanol Ordorica y decía, de todas las instituciones, escuelas, los últimos son los SHs, ¿no? Primero están las prepas y bueno, o sea, hablando, o sea, la parte de los últimos, primero estarían las prepas y luego sería ya al último los SHs. Entonces, bueno, una reflexión ahí al respecto, querido Héctor. Sí, sí tienes, qué bueno que lo mencionas, Violeta. Yo he estado hace poco hablando con estudiantes de preparatorias y bueno, justamente hablando de esta problemática del CCH, decían, bueno, pues aquí en las prepas, digamos, muchas demandas que se tienen, por ejemplo, con profesores, ¿no? Que acusan a los estudiantes, los precios que se tienen en las cafeterías que están dentro de los planteles o en los alrededores de los planteles, las cuestiones de inseguridad que se tienen también, pues no se ha hecho nada, dice, ahí están las denuncias y pues pareciera ser que son llamadas a misa, que son llamadas al aire, que las palabras se pierden ahí y nada. Y si esto pasa, digamos, en nivel de las prepas, como bien lo estás diciendo, que supuestamente son la prioridad de la universidad, pues en los SH, pues ahora sí que la situación está peor. Y no sé qué le pasa a este rector, que parecería ser que no tiene una capacidad, digamos, resolutiva de una serie de problemas que incluso ya rebasan no solo el ámbito académico. Acabamos de ver también hace poco en un estadio de fútbol, pues ahora sí que personal de la universidad mató a uno de los aficionados. Lo digo mató porque la autopsia reveló que esta persona pues fue estrangulada. Entonces parece que hubo un lujo de uso de la fuerza y todas esta serie de cosas que son sintomáticas, que te dan, digamos, piezas de rompecabezas que no se atreven a armar, digamos, dentro de la parte alta, dentro de la parte de rectoría, de la Secretaría General de la UNAM, pues que ya tendrían que hacerse, o bien me parece ser que en esta inacción, creo que ahí tienen un miedo o una inercia de pues, levantar polvo a los sectores internos de la UNAM, pero también me parece ser que les está saliendo un poco barato porque creo que hay los suficientes elementos para que la comunidad estudiantil y académica también, habrá que incluirla aquí, pues tendría que ser un poco más de ruido, porque si no, pues esto vamos a seguir a lo mejor en 2026, Violeta, hablando de lo mismo, y que pues únicamente la postura parece ser tapar el hoyo y pues que las cosas queden igual. Aquí el asunto es que ni siquiera han podido tapar esos hoyos e insisto, estructuralmente las problemáticas que se tienen en la UNAM, ya de que hablo en plural, las problemáticas que se tienen en la UNAM, pues permanecen ahí y bajo las estructuras actuales de la propia universidad parece ser que ahí van a estar pues durante mucho tiempo. Entonces esperemos que haya un poco más de presión, que haya un poco más de pues, ejercicio, no sé si llamarlo ciudadano, pero sí ejercicio por lo menos de derechos humanos, de derecho a la educación, para que las comunidades estudiantiles de diferentes planteles, pues sí, sí pongan ahora sí que pues mayor presión a las autoridades y se resuelvan todas estas cosas que siguen ahí pululando y que parece ser que pasan los años y los años y pues como ahora sí que como los baches en las calles, pues únicamente llegan, les ponen tantito chapopote y pues ya estamos ahí en ciertos programas de bacheo. El problema está que ni siquiera eso se ha podido resolver aquí en UNAM y menos en el CCH Sur. El micrófono. Gracias, mi querido Héctor. Pues Héctor, muchos temas de qué abordar también para el día de hoy y otro pues es este encuentro y el resultado del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, el presidente de China, que bueno, Donald Trump pues como siempre, bla, 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 parece un perico que no puede parar de hablar y el otro, pues al estilo también Vladimir Putin, mucho más reservado, más concreto, más certero a la hora de hacer declaraciones. Pero, ¿qué te dice, Héctor Javier, el resultado de este encuentro? Fíjate que
que muchas cosas muy interesantes, ¿no? La primera, pues ahora sí que pues, la postura de Donald Trump tan distinta que él asume pues, con este mandatario chino y con el mandatario de Rusia, versus, pues ahora sí que el resto los presidentes, primeras ministras, primeros ministros, que son prácticamente sus vasallos, ¿no? No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, por ejemplo, el encuentro que tuvo con la primera ministra de Japón, en donde ahí parecería ser pues un mitin ahora sí que de propaganda de la presidencia de Donald Trump, ahora sí escoltado ahí pues por sus soldados, ¿no? Allí en esta base militar. Y la primera ministra de Japón pues parecía ahí una de las aduladoras, una de las porristas que tenía Donald Trump. Hay que decir que a final de cuentas no quedó nada claro ahí en Japón, no se concretó esas supuestas inversiones de 550,000 millones de dólares, pero sí resalta, insisto, ahora sí que la ministra ahí levantando los brazos, así como diciendo venceremos y acá todo este rollo, como si no fuera la primera ministra de un país, pues que por lo menos teníamos la visión histórica de, pues ahora sí que de su solemnidad, de su dignidad, que pues le echaron abajo en este evento de Donald Trump, casi casi la presentaba cada que se le daba la gana, le daba la palabra, se le daba, la llamaba, no la llamaba, en fin. En el caso pues del presidente chino, lo podemos ver ahí con la imagen que nos están haciendo favor de pasar, inclusive al final cuando se acerca a decirle algo, ¿sí? Habría que ver después qué fue lo que le dijo, si es que en algún momento sí, vamos a saber, pero la postura inamovible, ¿no? La gesticulación del gobernante chino, que prácticamente, pues, en mi opinión, no sé cuál será de ustedes, pues se llevó una tarde total sobre Donald Trump, haciéndole ver que pues, él no era el principal hegemón del planeta, o por lo menos ya no, y que de alguna forma, pues, si bien es cierto, es una buena noticia, también debe de preocuparnos, porque al tener esta sensación o esta postura de que pues ya China está muy adelante de Estados Unidos en diversos terrenos, y no solo desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con inteligencia artificial, que tiene que ver pues con chips, con ciertos tipos de tecnologías, pues China domine básicamente el 90% de la distribución y comercialización de las mal llamadas tierras raras, que abundan en todos lados, pero sí que son muy estratégicas, y que no solo es el hecho de sacarlas, sino también procesarlas, y que eso ahí, pues China lleva pues más del 90%, digamos, de la mano, todo lo que tiene que ver con eso. Pues a final de cuentas, Donald Trump depende prácticamente en todo lo que tiene que ver con la industria armamentista y con otras industrias de China. Y es en ese sentido donde, pues, en una parte de que los dos dependen mutuamente de sí, pues China parece que se abroga, y vean las conclusiones que sacaron, ¿no? La disminución de aranceles de los precursores del fentanilo apenas de un 10%, las eliminación de las restricciones de China por un periodo determinado. Esto ya no, digamos, no es un cheque en blanco ni para nada. El que Donald Trump haya puesto entrecomillado un pronto arreglo comercial que tampoco se dio a conocer, que China haya vuelto a comprar soja o soya, como le queramos decir, en ciertas cantidades, no en una gran cantidad muy fuerte, porque recordemos que también China tiene otros distribuidores para eso, y también la supuesta plática que va a tener el gobierno chino con Nvidia, que básicamente tiene que ver pues con toda la producción de chips, en donde pues también Estados Unidos es altamente dependiente de ese país. Entonces, ¿a cambio de qué? Pues parece ser que Donald Trump no ofreció nada. Dos de los temas que estaban allí en el tintero pareciera ser, uno, el apoyo que China está brindando a Rusia, detrás, digamos, de cámaras en todo lo que tiene que ver con la guerra con Ucrania. El tema de Taiwán también, que era un tema muy importante, en donde pues varios analistas hablaban de que Donald Trump le iba a ofrecer a Taiwán, China, digamos, devolvérsela, vamos a decirlo entrecomillado, para que, pues, obviamente China se diera un tipo de cosas, y parece ser, o no se habló, o no se llegó a acuerdo alguno en este sentido. Y también inclusive el tema de los medios de comunicación, de las redes sociales, que es el TikTok, en donde parece ser que hay una disputa ahí. Recordemos pues todo lo que ya ha habido con otras marcas chinas, por ejemplo Huawei, en donde hubo una gran disputa comercial. Recordemos que incluso la sacaron todas las personas que tenían teléfonos Huawei, pues en algún momento su sistema operativo dejó de funcionar porque no era compatible con el de Google, en fin, pues ese tipo de cosas.
Y pues ahora sí que lo que se tenía o lo que se tiene ahí planteado de que el gobierno israelí compre la plataforma de TikTok como una manera de contrarrestar también pues todas ahora sí que las opiniones desfavorables que se tienen sobre ese país, donde de acuerdo a algunas encuestas internacionales ahora es el país más visto, más visto a nivel mundial, como nunca se había tenido en el caso de Israel, ¿no? Entonces, en toda serie de cosas parece que Trump no sacó nada, sacó algunas, como bien lo decía Ernesto, algunos bla, 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 voy a hacer esto, y después, y antes de que se había hecho esta reunión, los anuncios precisamente de Putin, pues ahora sí, de reforzar su famosa tríada, pues ahora sí que nuclear, es decir, por aire, por mar y por tierra, pues, ¿qué le queda a Donald Trump más que anunciar vía de sus portavoces que pues van a reanudar ahora sí que las pruebas nucleares que Estados Unidos tenía por ahí más o menos congeladas, o eso es lo que sabemos públicamente, por lo menos desde 1992. Pues, ¿qué esperamos? Porque decía yo que era buena y mala, porque por un lado Estados Unidos tiene ya un contrapeso reconocido por el propio gobierno de Estados Unidos, o ya digamos, ya no le queda duda alguna. Peor aún, si tiene ahora sí que el apoyo de Rusia, por lo menos están ahí Rusia, China, no sabemos si Norcorea y en algún momento también la India. Y por otro lado, pues digamos la mala noticia sería que muy probablemente Donald Trump vuelva a poner pues, los colmillos, los pies, los golpes y todo lo que le sea posible en nuestro continente americano, en donde vamos a ver muchas presiones. Ya vimos cómo rescataron al gobierno de Milei, y no nos sorprenda que pues ahí tengamos ya no solo ahora sí que acciones de la CIA, no solamente declaradas por el gobierno de Estados Unidos, sino que las profundicen y que tengamos más acciones de desestabilización. En un principio ya lo estamos viendo en Colombia, ya lo estamos viendo también en Panamá, ya lo estamos viendo también en Perú y también, bueno, en Venezuela, que decir, por supuesto, pero aquí hay que poner las barbas a remojar porque también creo que nosotros estamos como un punto prioritario para tener un gobierno, no sé si con Claudia Sheinbaum o a pesar de con Claudia Sheinbaum, pero sí que un gobierno que pues se acople a los intereses de Estados Unidos, y un elemento muy peligroso que me parece a mí en este momento, a ver qué opinan ustedes, Violeta, es justamente todos los acuerdos previos que están teniendo el TEMEC, que va a ser en el 2026, y que de alguna forma Estados Unidos va a buscar que sean eminentemente favorables hacia Estados Unidos, en detrimento de México. Basta. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Héctor. Estamos viendo pues parte de de cómo se están planteando estas negociaciones, pero también cómo se está llevando a cabo esta consulta aquí a nivel nacional y que hay algunas propuestas, pero que también en algún sentido pues ha habido denuncias de que están siendo poco escuchadas. Entonces, esa es una situación complicada que también estaremos abundando. Yo quisiera regresar un poquito también a este tema antes de entrar también en otro momento a esto del tema que es muy importante, Héctor, a lo que tú nos acabas ahorita de relatar muy bien, pero hay un tema que a mí me parece como muy importante que dejamos pasar en algunos medios de comunicación, pero es este plan de desarrollo de nueva generación de inteligencia artificial que ha planteado China para el año 2030. Y esto fue previo al encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, y uno de los elementos ahí de fondo que se propone, digo, además de toda la nueva generación de la inteligencia artificial que estará planteando China, también es todo el proceso de desarrollo científico y de innovación en otros sectores. Y vimos, ¿no? Vimos un acuerdo que se centra, como tú bien dices, en las tierras raras, pero también en el consumo que hace China a los Estados Unidos de soya. Pero después vimos una propuesta y una apuesta de los Estados Unidos de reactivar, ¿no?, estos ensayos nucleares. Y esto lo antecede pues toda esta apuesta que hará China, ¿no? Y que para mí me parece que si ya China está diciendo voy a dedicar una parte muy importante de lo que viene el próximo quinquenio al desarrollo de la nueva generación de inteligencia artificial y del desarrollo científico y tecnológico y la innovación, por supuesto que podría ser ya
el golpe mortal para los Estados Unidos. Y entonces vemos también esta reacción de los Estados Unidos de decir, vamos nuevamente a hacer estos ensayos nucleares. ¿Qué podemos decir también sobre esto? Se pone en el centro únicamente a Rusia, pero también está este plan de China. ¿Qué podemos decir, Héctor? Sí, fíjate que qué bueno que lo mencionas porque me parece a mí que a final de cuentas la gran pelea, digamos, ahora sí que la pelea estelar, independientemente, digamos, ahora sí que de las preliminares, todo eso es justamente la guerra entre China y Rusia, perdón, entre China y Estados Unidos. Por qué lo digo? Porque a final de cuentas ya parece ser que de los muy pocos, digamos, niveles de atrasos que tiene China con respecto a Estados Unidos es el militar. Pero fuera de ahí prácticamente, pues aquellos renglones en donde se esperaba que China, digamos, pudiera pues, alcanzar o superar a Estados Unidos, les llevaría más o menos alrededor de 20, 40 o 50 años en algunos. Bueno, pues ya hay sectores chinos, el caso de la tecnología, entre otros, el caso de semiconductores, en fin, todo el desarrollo del procesamiento de las tierras raras, ya eso ya nos habla que ya están en otro canal, en otro nivel de lo que estamos hablando, pues hacen que justamente el gran enemigo de Trump, el gran enemigo, bueno, de Estados Unidos en general, no lo personalicemos, porque esto no viene de este gobierno, si bien es cierto que ahora ha sido más nítido, más claro, más bruto, digamos, y no me refiero al grado de tonterías que se pueden hacer, sino a lo que nos están mostrando como tal, es justamente esa competencia comercial y por otro lado el dominio que se tiene geoestratégico del planeta. Y en ese dominio geoestratégico del planeta, por un lado tienes a Rusia, que pues perdió muchísimo de su hegemonía, lo que tenía, lo que fue la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en donde pues varios países, en donde diversos acuerdos que se tuvieron en la década de los 80, pues no se respetaron para nada, ¿no? Nada más había que, si las personas que nos oyen nos hicieran el favor de poner en Google, ahora sí que cuáles países integraban la Unión Soviética y ahora cuáles de esos países ya están en la OTAN o próximos en vías de hacerlo, o por lo menos en la Unión Europea, pues veremos que Rusia que ha quedado con un mínimo de países de los que tenía. Es decir, ahí ha quedado circunscrito esa esfera y que Putin ha logrado en este sentido desarrollar a Rusia en términos militares. Me parece que ahí Rusia lleva la gran delantera por mucho al país que le ponga. Obviamente sabemos que con dos, tres bombas nucleares que nos pongan, pues esto ya desaparecemos ahora sí que en todo el orbe y los que pues, ahora sí que sobrevivan, pues a lo mejor con a pedradas o a ver si es que pueden tener manos, si es que pueden tener movilidad de toda la radiación que se pueda tener en el planeta. En el caso de China, que no le apostó tanto a la industria armamentista, y que a final de cuentas se ha estado, digamos, de alguna forma protegiendo o por lo menos haciendo acuerdos de cooperación con Rusia, le apostó muchísimo más al comercio y le apostó muchísimo más a ir ganando terrenos geoestratégicos. Y ese es ahí donde por eso yo decía, pues que tengo cierto temor de la postura de Donald Trump con Estados Unidos, porque China tiene perfectamente ganados gran parte del territorio y en América Latina, recordemos, nada más veamos el comercio que tienen entre China y Brasil, por ejemplo, que es la principal economía de América Latina, el comercio que está abriéndole Petro allá para Colombia, que pues históricamente había sido el aliado de Estados Unidos, el comercio que tiene también con perdón, con Boric allá en Chile, y algunos países que parece ser que van a estar pues, tratando de protegerse más con China, pues por todo el supuesto proteccionismo que tiene Estados Unidos con respecto a esos países. Y que aquí, pues obviamente en toda esta parte que tenemos aquí, China le está apostando mucho al comercio, está abriendo muchas rutas y por supuesto, como bien decías, Violeta, pues todo lo que tiene que ver con pues, la ciencia, tecnología e innovación. Dentro de los planes quinquenales, el último que acaban de anunciar le está apostando a eso. Recordemos, China tiene más de 3.000 universidades allá, que no son universidades patito, no son universidades así que tú digas, pues, a lo mejor está al lago los fines de semana o ahí en ratos de descanso. No, es gente altamente calificada y si en algún momento a China lo pudimos, digamos, estigmatizar por los productos baratos, porque pues eran ahora sí que pues unas cochinadas que nos duraban prácticamente nada más usarlos, los abríamos y se rompían. Ahora China ya no se distingue por eso, ya son altamente competitivos. Habría que ver, por ejemplo, los automóviles que están circulando aquí en México de China, en donde pues hasta ahora, así que hayamos sabido de las varias marcas chinas
que circulan aquí en el país, que tú digas, uy, pues esta no sirve, como si lo hubo en otras marcas, me parece que van apostándole mucho a la vanguardia y creo que a Estados Unidos le van ganando también esta batalla y en contraposición, por ejemplo, el embajador chino acaba de anunciar nuevas becas, nuevas estancias allí en China, nuevos convenios, digamos, para apoyar a agentes, muchos programas para atraer a personas a China. Pues Estados Unidos lo que está haciendo es cerrar, por ejemplo, presupuestos, cerrar ayudas a diversas universidades y también cerrar justamente la entrada de nuevos estudiantes que pudieran aportarle al gobierno estadounidense, pues ahora sí que todos sus conocimientos que pudieran ahí ayudar y que ahora pues Estados Unidos parece dirigirse, por lo menos en este gobierno, a una autocracia que yo veo muy difícil que la puedan sostener porque hasta ahora, tal como están las cosas, Estados Unidos no está preparado, dejó de industrializarse hace mucho tiempo como para depender de sí mismo y creo que esto lo va a pagar, pues no sé si a corto plazo, porque esto le puede estar redituando ahorita más entradas de recursos por aranceles, pero a mediano y largo plazo creo que lo van a lamentar muchísimo y aquí los ganones van a ser ahorita Rusia, China y no se extrañen que en algún momento pues por ahí aparezca también la India como otra potencia que también puede estar pues ahora sí que dentro de los tres grandes que son ahorita y después por los cuatro grandes. Por lo pronto el famoso G2 que estuvo anunciando el mismo Donald Trump antes de la reunión de Pink, pues se le escabulló entre las manos y ni siquiera, bueno, no sé si vieron ahora sí que la grabación que hubo cuando ya metieron a los medios y estaban ahí en la mesa, como Donald Trump se deshacía en elogios a China y a Xi Jinping, y Xi Jinping lo primero que dijo, bueno, estamos aquí, pero no siempre vamos a estar de acuerdo en todas nuestras posturas. Fue un golpe muy seco a mi parecer y creo que eso marcó el tono de la reunión y de ahí que ni siquiera haya habido una conferencia de prensa conjunta y tampoco haya habido un comunicado entre ambos mandatarios. Ya, gracias, mi querido Héctor. Héctor, pues una cosa es Estados Unidos pensando con esta vínculo, relación y pues estas batallas que tiene con otros países tan poderosos como China y como Rusia. Pero otra realidad es la relación que está teniendo Donald Trump con los países de América Latina. Pues a propósito de que decías, pues el trato y hasta la postura es distinta, pues sí, y creo que eso lo estamos viendo en Venezuela, en Colombia, en propio México, en Honduras, en varios países que está en Argentina, y sea para bien o para mal, con los distintos países, pues prácticamente Donald Trump se distingue por ser una pesadilla para cualquier país del mundo. No hay país que se salve, pero en el caso de América Latina, pues la rudeza, como es natural en Donald Trump, es rudeza innecesaria y siguen los golpeteos muy, muy fuertes. Tengo la impresión, mi querido Héctor, que si Donald Trump, ojalá y no fuera así, termina su sexenio, ojalá y se vaya mucho antes, va a ser muy difícil que el gobierno de México mantenga una relación sin que haya un quiebre, porque con Donald Trump es un asunto de tiempo, no respeta acuerdos, no respeta absolutamente nada, además de ser grosero. Y mantener eso está costando muchísimo, le está costando muchísimo a México y a otros países. ¿Qué decía al respecto, Héctor? Sí, que mira, ¿te acuerdas que alguna vez habíamos comentado que parecería ser, y lo digo así muy irónicamente, un juego de estos de Monopolis, ¿no? O de turista, ¿no? Donde vas dando la vuelta y vas comprando propiedades y ya una vez que ya tienes los tres de un solo color, no sé, son tres o cuatro, ya puedes poner ahí primero restaurantes y luego hoteles y luego pues me pagas, ¿no? Cada que entras a esta casilla, me pagas y así está Donald Trump, ¿no? Básicamente pues ahí dando el garrote o un estímulo, pero un estímulo muy pequeño, ¿no? Un estímulo eminentemente condicionado. Mira, si empezamos por el Polo Sur, vamos a ver el caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? El caso de Argentina, un gobierno que pues se sostiene ahí gracias a Estados Unidos, me recordaba mucho
al gobierno de Ernesto Zedillo, ahí ¿se acuerdan de los errores de diciembre que hubo, donde hubo una gran devaluación y que ahí en aquel entonces Bill Clinton le metió entre 40,000 y 50,000 millones de dólares a México, que gracias a eso se pudo sostener, pero pues el precio que pagamos, ahora sí que las y los mexicanos, pues nada más habría que ver cómo está el campo, habría que ver cómo están ciertos sectores comerciales, sectores bancarios, sectores económicos, donde pues tenemos una absoluta dependencia de Estados Unidos. Yo no me cansaré de decir que dependemos comercialmente en un 80% ahora sí, con Estados Unidos, y eso, pues, por supuesto, nos estrangula, ¿no? Nos pone quietecitos. Imaginémonos que ahorita, pues, si alguien quisiera, por ejemplo, pues, levantarse para hacer algo en contra de algunas políticas públicas, pero estás súper endeudado, debes y tienes que trabajar para eso y te quedas mejor calladito y asumes ciertos castigos y ya los vas normalizando. El caso de estos países es así, ¿no? Milei prácticamente pues, antes de la aparición de Donald Trump, de los anuncios que empezó primero con 20,000 millones de dólares, luego con la amenaza de decir que si no ganaba el partido de Milei, vamos hacia la libertad o vamos a libertarnos, ¿cómo se llama? Pues todas esas inversiones de Estados Unidos que además consiguieron inversiones privadas por otros 20,000 millones de dólares, es decir, estamos hablando de 40,000 millones de dólares que el gobierno argentino ya no tenía. Y no solo no tenía, sino que además la deuda que estaba acumulando era muy grande, con lo cual el desastre económico era muy grande. En mi lectura, me parece que eso explica que no haya, digamos, no haya perdido estas elecciones legislativas. Milei ganaron por un amplio margen, porque creo que la población que me dijo o es con estos o nos vamos al abismo. Y es con estos, pues, a ver cómo les va en la cruda, porque al final de cuentas, pues, todas estas entregas que se dieron por parte de Donald Trump no son gratuitas, pero para nada gratuitas. Prácticamente Milei les ha vendido todo, todo, todo. Bueno, no les vendió las islas Falkland porque son de Inglaterra, pero lo demás, creo que todos los sectores estratégicos, tierras raras, agua, minerales, en fin, todo lo que podemos ver y que pueda dar el gobierno argentino va a caer en manos de Estados Unidos. Y si de ahí nos vamos para arriba, digamos, Colombia, por supuesto, el caso de Petro es inédito para Estados Unidos porque siempre habían estado acostumbrados a tener gobiernos plegados a él. Bueno, ahí está, por ejemplo, el caso de Álvaro Uribe. Bueno, podemos hacer un recuento histórico. Recordemos que ahí en Colombia están varias bases norteamericanas, pues muy bien planteadas, muy bien equipadas, desde donde operan. Y el caso de que haya llegado Petro, pues estas acusaciones que le hacen de que pues él es el principal productor de drogas y que pues ahora sí que prácticamente comanda diversos sectores de producción y de distribución de drogas, cuando es absolutamente lo contrario. Recordemos aquí en México como en el caso de legisladores colombianos, gran parte de ellos se fue a la cárcel por sus vínculos que tenían con el narcotráfico y que todo esto precisamente fue, pasó así que exhibido por Petro, pues no tiene sustento alguno estas acusaciones que le está lanzando Donald Trump. ¿Qué quiere Donald Trump? Pues apoderarse de Colombia también, es decir, desestabilizar a Petro, quitarlo de ahí, le estorba a Petro y pues ponerle ahí, ahora sí que una sede de Colombia, pero una sede de los intereses de Estados Unidos. Y así nos vamos siguiendo. Qué casualidad que en el caso de Ecuador, que también está supervisto, bueno, nada más habría que echarle una leída a los periódicos como pues prácticamente un día sí y un día no, un día sí y un día no, están viéndose asesinatos, están viéndose masacres, lo que está sucediendo en las prisiones ecuatorianas, en fin, todo este trasiego de droga que está sucediendo en Ecuador, pues al gobierno de Novoa ni siquiera lo han tocado, ¿eh? Y pues esos parece ser que tienen el permiso de Corso de estar ahí, pues, produciendo, distribuyendo droga sin que les moleste nadie. Entonces, ahí volvemos a tirar otros de los argumentos de Donald Trump, decir, pues que están, pues ahora sí que ya no solo deteniendo las drogas, sino que matando a los que están organizando, eso sí de manera extrajudicial. Por supuesto, podemos ir siguiendo hacia arriba, ya mencionabas Honduras, podemos citar a Guatemala desde los 50, recordemos con Jacobo Arbenz, que no se quiso plegar, pues ahora sí que a sus postulados, el caso de Honduras también, Juan Manuel Cepeda, como también Zelaya, perdón, como también lo tiraron, y llegamos a México, en donde, insisto, ¿no? Pues siempre habíamos tenido gobiernos pues plegados a Estados Unidos, recordemos aquella frase que ya no hacía falta invadirnos militarmente, que ahora pues nada más habrá que becarnos allá a Harvard, becarnos pues, a otras universidades de Estados Unidos, a Chicago, por supuesto, y que pues ya
los que nos gradásemos allá, pues ya traeríamos toda la ideología estadounidense, toda la ideología capitalista, se implantaría aquí, cosa que sí se hizo. Recordemos los famosos Chicago Boys en la época de Carlos Salinas de Gortari, y pues tenemos el país como nos tienen, que de alguna forma pues se ha tratado de revertir, que han sido muy pocos los avances, muy significativos, pero absolutamente insuficientes, y estos pocos que se están tratando pues de seguir, pues ya nos están plantando ahí el garrotazo, nos están dando el manotazo en la mesa, y tenemos, pues está lo del gusano gobernador, ahora recientemente pues está lo del aeropuerto, con el pretexto de que México pues está incumpliendo las normativas del TLC, que se obligó, digamos, a las compañías estadounidenses a pasarse al AIFA. En fin, pretextos por aquí, pretextos por allá, presiones económicas por todos lados, y que por eso decía yo hace rato que ahora que Marcelo Ebrard está ya en Estados Unidos, que está, bueno, por lo menos negociando su equivalente, tanto de relaciones exteriores con el de comercio, y que están apurando, que están apresurando justamente lo del TEMEC para el otro año, para que estos acuerdos, ya cuando se llegue el plazo, pues ya nada más sea una cuestión de firmarlos. En esta cuestión de apresuramiento, pues ahí es donde debemos de ver las letras chiquitas, y esperemos que lo que se vaya ya acordando no sea aún más lesivo de lo que ya se tiene en esta relación totalmente asimétrica entre México y Estados Unidos. Y ahí es donde Ernesto, Violeta y los que nos oyen, pues creo que sí podemos hacer la comparación de David contra Goliat, y que pues mientras más estemos unidos como población y apoyando a este gobierno, creo que estará en mejores, pues por lo menos en un escalón más arriba, de que no nos golpeen tanto desde Estados Unidos, y que, insisto, yo creo que México cometería un gravísimo error si cerrase las puertas de comercio con China. Ahí es donde está pisando también Estados Unidos, donde está siendo una de las armas de mayor presión a todos los gobiernos latinoamericanos para que todo lo que tengan de comercios con China lo quiten. Y ahí vemos el caso de Panamá, en donde ya no se renovó todos los convenios que se tenían, digamos, en el manejo del canal de Panamá, en donde pues ya Panamá quita de la ecuación a China y vuelve a poner a empresas de Estados Unidos. Esa creo que desafortunadamente, si no hay una reacción conjunta de los gobiernos de América Latina, esperemos que también ahí Lula rectifique su postura respecto de Venezuela, que Venezuela puede integrarse a los BRICS. Me parece ser que si no, la vamos a pasar muy mal si América Latina continúa con esta desunión que hasta ahora la caracteriza. Muchísimas gracias, Héctor. Héctor, yo dije, vamos a pasar al otro tema porque pues es un tema también muy importante lo que está transcurriendo en Amazon, este despido de 30,000 personas más las que han ocurrido en los meses anteriores. Pero antes, Héctor, yo quisiera hacerte una pregunta o dos de lo que está transcurriendo también en América Latina y que lo que va a transcurrir, pero lo que pasó en Brasil. ¿No? En Río de Janeiro, esta situación que es brutal y que no hemos comentado a profundidad aquí, lo tratamos un poco el día martes con el doctor Fernando Benavat, pero después ya no lo abundamos y nos parece muy importante. Más de 130 personas fueron asesinadas y los testimonios me dicen pues que muchos de ellos incluso les cortaron la cabeza y hay cosas brutales que están denunciando algunos periodistas y reporteros que estaban allá y las imágenes han sido fuertísimas. De esto reflexionar un poco. Y lo otro, Héctor, también estamos a 2 semanas de las elecciones en Chile. Y eso también, bueno, las encuestas hasta ahorita, pero sabemos que las encuestas han fallado, pero ya veremos qué va a ocurrir, pues están poniendo al frente, hasta el frente a la integrante del Partido Comunista, ¿no? A Jara, pero en segundo lugar a Kast, que eso también es parte de lo que preocupa, ¿no? Este derechista, ultraderechista, y pues también eso hay que mirarlo y no dejar de analizarlo, Héctor. Sí, en el caso de Brasil, creo que aquí tendría que quedar claro que no fue, digamos, una orden de Lula, fue básicamente del gobierno local de Río de Janeiro, que no es la primera masacre, si bien es cierto que es la más violenta. Bueno, no solo las decapitaciones de las que hablabas, Violeta, sino hay muchos cadáveres, incluso con el tiro de gracia. Es decir, ahí fue, pues, como se diría en la época de la Revolución Mexicana, mátalos en caliente. Primero se hablaba de 50, luego subió a 69, luego 119. Fue una masacre brutal, ¿eh? Pero ahora sí que ahí fue
pues por tierra y por aire, con desde helicópteros, ahora sí que pues las fuerzas de élite que se tienen allá en Brasil tratando de desintegrar este comando, donde pues el mensaje que se está lanzando ahí a la población brasileña, sobre todo la más desfavorecida. Recordemos, Brasil es un país con muchas desigualdades, si bien es cierto que se ha tratado, bueno, que Lula logró ciertos avances, que después Dilma Rousseff también los continuó, no de una manera suficiente. Recordemos que ahí tuvo un impeachment, que Lula estuvo en la cárcel, llegó ahí Bolsonaro, que pues ahora sí que revirtió muchas de las políticas sociales que tienen allá en Brasil, y que también ha habido un fenómeno que me parece que ha sido insuficientemente estudiado, en donde gente, digamos, que estaba en la clase, vamos a llamarlo así, pobre, en condiciones de pobreza, de acuerdo a las mediciones que tienen ahí en Brasil, cuando la pasaron a clase media, pues no solo se conformó con estar en la clase media, sino que seguía exigiendo más, más y más y más y más, tratándose de ver en una clase alta, que inclusive, no sé, si ustedes sepan, hay gente que, por ejemplo, ahí en diversos países, por ejemplo en Sao Paulo, pues utiliza helicópteros, ¿no? Para no rozarse, digamos, con la clase baja, es decir, hay una población francamente dividida por varias capas, por la parte religiosa, por supuesto, católicos contra evangélicos, por citar solo dos grupos, aunque hay más, por supuesto, por clase social, clase baja contra clase media y alta, también pues por el color de la piel, es decir, por grupo étnico al que se pertenece, en fin, es un país muy complejo, que de alguna forma ya se había logrado poquito amalgamar, o por lo menos que estas diferencias permitieran una convivencia, no sé si llamarlo más civilizada, porque esto de la civilización cada día parece ser que resulta peor, ¿no? Pero por lo menos que sí pudiera haber cierta tolerancia, cierta convivencia, y que pues en ciertos sectores, como lo estamos viendo ahora en Río de Janeiro, pues se rompen porque a final de cuentas el negocio del narcotráfico, el negocio de la extorsión, el negocio de los robos, sigue siendo altamente redituable para personas que, a no ser que salgan personajes ahí tipo Pelé, tipo Ronaldinho, tipo, pues ahora sí que deportistas de élite que puedan ahí sobresalir, pues el resto parece ser condenado a que siempre la movilidad social les va a ser prohibida. Es decir, que aún llegando a tener estudios universitarios, es muy difícil que la población de abajo, sobre todo si es afrodescendiente, pues llegue a escalar ciertos niveles allá en Brasil. Entonces, ¿qué les queda en algunas favelas, es decir, en algunas periferias de ciudades brasileñas? Pues el comercio ilegal, el tráfico de drogas, la venta de armas y bueno, todo lo que aquí también ya conocemos, y que de alguna forma pues el gobierno de Castro pues trató de decir pues hasta aquí llegaron, vayan ustedes a ver los pleitos internos. Hay que preguntarnos también por qué ahorita, por qué no hace un mes, por qué no hace 2 meses, o por qué no lo hicieron 2 meses después. Curiosamente, justo cuando Lula está pues en acuerdos precisamente en China, cuando está justamente pues en diálogos, primero pues el que tuvo con Donald Trump acerca de los aranceles que se tuvieron, ahora con China, y justo ahora pues Castro decide dar este manotazo que pues nos ha costado pues por lo menos 130 muertos, Violeta, vete a saber si hay más, y la gran cantidad de heridos que también no se nos olvide que también hay ahí. Y bueno, y no solo estas muertes directas, estos heridos directos, sino qué van a hacer las familias, digamos, que dependían de algunas de estas personas que están ahí, y el gran odio, el gran recelo que ya de por sí existe en Brasil, que esto se puede aumentar todavía más. Me parece ser que en estas personas que ya no tienen nada que perder, este tipo de operativos, más que generarle más miedo a esta población, se la generas a gente que no tiene nada que ver con esto. Pero la gente que está allá adentro, que está decidida, digamos, a vivir poco y bien, pues esta, ¿qué más le puedes intimidar? Si le matas a las gentes de las formas en que se las estás matando, creo que ahí podríamos ver un escenario que a corto plazo puede volver a estallar, pues no solo ya en Río de Janeiro, sino también en otras provincias brasileñas. No sé si quieres hacer algún comentario para pasar a lo de Chile, Sí, pero ¿qué podríamos decir? ¿No? A ver cuál es la reacción de Lula, Ernesto y Violeta, a ver qué hace ahí, porque creo que eso es muy importante, y también qué hace el Poder Judicial, que por cierto, hay un representante ahorita de Estados Unidos ahí analizando cómo está la situación de Bolsonaro a raíz digamos, de la sentencia que le dictaron, para ver pues, qué tipo de acciones toma Estados Unidos en contra de Brasil. Increíble, increíble.
Pues está Trump peleando con todos y como bien señalas, Héctor, lo más importante pues ya no son las locuras de este hombre que está ahí en la Casa Blanca, ocupando la Casa Blanca, sino en qué momento se va a dar finalmente la deseada unión entre varios países de América para hacerle frente a un personaje como Donald Trump con todo su gabinete, con las implicaciones que eso tiene. Y déjame entrar también a esta parte, también en términos tecnológicos, ya lo señalaba ahorita Violeta en un inicio, pues esta que con el tema de la inteligencia artificial, pues Amazon entra y despide, despido masivo, 14,000 trabajadores, pues despedidos por Amazon, Héctor Javier, y además, no solamente el despido, la forma, ¿no? A través de un mensaje de texto, 14,000 empleadas y empleados, pues despedidos de Amazon. ¿Qué decía al respecto, Héctor? Fíjate que les propuse el tema, Ernesto, porque hace poco, digamos, este fue, digamos, uno de los recortes que hace Amazon, pero no van a ser los únicos, ¿eh? Amazon anunció que por lo menos allá en Estados Unidos iba a recortar 600,000 empleos. 600,000 empleos tiene más o menos alrededor de 1,200,000 trabajadores, estamos hablando del 50%, y lograr, digamos, ya de estos 600,000, pues, imaginémonos, ¿no? No sé, aquí son pues prácticamente 3 veces San Cristóbal de las Casas, ¿no? No sé, es una cantidad brutal, ¿no? Pero lo peligroso, además de esto, además, obviamente no le quitemos nada de lo peligroso, el efecto en cadena, que es el que yo me quería referir al abordar este tema, ¿no? El efecto en cadena, porque finalmente Amazon lo que quiere, pues, es ganar más, ¿no? Es decir, va a automatizar más sus procesos de todo tipo, no solo, digamos, a nivel de los operativos, a nivel de los obreros, etcétera, sino también a nivel de los de cuello blanco. Es decir, aquí esta medida de Amazon va sobre todos, ¿no? Ahora sí que sin distingo de clase social ni puestos jerárquicos, bueno, hasta determinado puesto jerárquico, pero hacia abajo prácticamente con todos. El efecto que puede haber esto, y lo que sí es de gravísima preocupación, es que puede ser un ejemplo para otras empresas que ya pueden estar haciendo lo mismo. Si van a competir con Amazon y Amazon se va a ahorrar muchos costos, pues porque ya va a tener sistemas automatizados, robotizados, etcétera, pues ya no va a tener que pagar prestaciones, ya no va a tener que pagar seguridad social, no va a tener que pagar aguinaldos, no va a tener el peligro de que le levanten una huelga, de que haya ahí un contrato colectivo que pues finalmente represente a los trabajadores y estos exijan mejores condiciones. No, no, nada de eso. No, es ahora fuera, fuera los que queden, ya saben, si no se portan bien lo que les espera. Y después otras empresas que sí, perfectamente pueden agarrar, decir, bueno, si Amazon me va a ganar en esto, pues obviamente yo también tengo que automatizar, también tengo que bajar costos para poder competir con esta empresa. Y aquí tenemos, pues obviamente, a Walmart, a Microsoft, a Ford, a JP Morgan, a Tricometric, en fin, una serie de empresas que perfectamente nos pueden estar hablando de un gran despido masivo de empleos. Algunos estudios indican que si eso llega a concretarse, más o menos el 30% de los empleos, por lo menos en Estados Unidos, se pueden perder por este tipo de situaciones. Y eso, por ejemplo, pues estamos hablando de las sedes, y eso pues puede permear a las filiales que se tienen en otros países, y eso generar un desempleo pues que no les cuento, ¿no? El asunto también entra porque esta es una política que digamos está en disputa de lo que estaríamos hablando con el envejecimiento de la población y que esto pudiera ir más allá. Recordemos, gran número de poblaciones son poblaciones avejentadas, y lo digo con mucho respeto, es decir, la proporción de gente que tiene 65 y más años de edad cada vez va a ir creciendo más, cada vez tenemos menos tasas de natalidad, algunos gobiernos hasta ahora están promoviendo en la mayor medida de lo que pueden el número de nacimientos para que haya el efecto reemplazo, es decir, para que haya gente que en pocos años trabaje y sea ella la que pues esté produciendo ganancias para pagarle a los de arriba y a los de abajo, me refiero arriba en términos de edad y a los de abajo también en términos de edad que no trabajan en ese entonces, pero después, ¿qué, no? Y ahí es uno de los graves peligros, no solo también para Amazon, sino para otras empresas, porque si no hay gente que trabaje, pues entonces, ¿a quién le van a vender? Entonces, podríamos decir
que van a tener ganancias a corto plazo, pero después, pues a lo mejor vamos a estar viendo perritos de inteligencia artificial que estén comprando con pocos humanos y a ver cómo le va a la especie humana en adelante. Es decir, a corto plazo me parece muy peligroso esta política de despidos inhumana, como ya lo comentaba Ernesto, totalmente inhumana, eminentemente, pues ganar, como diría Calderón, haya sido como haya sido, y que a final de cuentas gran parte de la población, por lo menos en los próximos años, de concretarse este tipo de movimientos y de que se cree el efecto dominó, es decir, que una ficha nos tire otras fichas, sí que la vamos a pasar mal en todas estas empresas que busquen automatización de procesos y que ahora, digamos, los consumidores de estos productos que nos venden, ya pues cada vez nos debemos mover menos, ya está la Alexia, ya están los controles remotos, en fin, que ahora lo vemos muy bien y que después pues vamos a ver que eso nos va a pegar porque ya no va a haber empleos, ni siquiera, ahora sí que pues los que están ahora estudiando pues sistemas informáticos, ese tipo de cosas, porque más adelante en vez de tener 10 ingenieros en sistemas, con uno que tengas, o a lo mejor ya hasta ninguno, vas a resolver todas las problemáticas que se presenten en eso. Y ese es uno de los grandes peligros de la inteligencia artificial. Además de la contaminación del agua, del uso del agua, que cada vez que le damos al GPT o como se llama este procesador, pues metemos ahora sí que a revolucionar las máquinas y necesitan sistemas de enfriamiento. Y eso creo que tendríamos que tenerlo en cuenta para también replantearnos el modelo de consumo que nos está ahorcando o que nos está, pues ahora sí que, pues consumiendo, ¿no? Por ahí dicen que las cosas que te cuestan poco no te cuestan ahorita, es justamente porque nosotros somos el producto al cual nos quieren llegar. Muchísimas gracias, Héctor. Héctor, se nos termina el tiempo y quedan aquí dos temas todavía, o un tema pendiente, el tema de lo que va a ocurrir, pero ya, ya lo abundaremos la próxima semana, pero Sí, preocupante lo que va a ocurrir en Chile, porque está en segundo sí, lugar muy el preocupante. derechista Cast, y si está en primer lugar ahorita en las encuestas Jara, en algunas de esas encuestas, la derecha se va a articular y la ultraderecha iba a salir y eso es una situación ahí complicada que tenemos que analizar y ya lo estaremos haciendo hacia la próxima semana, Héctor. Solamente, Y no solo la derecha chilena, Violeta, nada más imaginémonos lo que está haciendo ya Estados Unidos tras bambalinas para tratar de apuntalar ahora sí que al candidato de la derecha. Perdón que así te es, interrumpí. la derecha, no, no, para nada, es la derecha en general y la Sí, ultraderecha también, ¿no? sí, Una situación nada más aquí. Esta semana, Héctor, fíjate que coincidió que me toca ahora dar séptimo en la licenciatura en economía y hay un capítulo que vemos, la mitad es Marx y la mitad es Keynes de este ujú, trimestre y la mitad, una de las últimas partes, estamos viendo la crisis, vemos lo que es la caída de la tasa de ganancia en Marx. Y hay un capítulo muy, muy interesante en el tomo 3 del Capital que habla justo de este tema, ¿no? Como el capital, bueno, hablando de la caída de la tasa de ganancia, una de las razones es porque tiene que dedicar más capital al capital constante, ¿no? A todo el desarrollo de la tecnología, a todo este tema de la innovación, de la maquinaria, y en detrimento del capital variable, que es la fuerza de trabajo. ¿No? Y lo que vemos aquí, justo y les poníamos este ejemplo a los estudiantes, incluso lo que tú estás comentando, ¿no? Como Amazon dice, primero voy a recortar 30,000, 14,000, luego habló de 30,000 y estos documentos internos que hablan de 600,000. Evitar el 75% de la fuerza de trabajo que podría ser sustituida. Y realmente, pues seguimos viendo, digo, esta tendencia histórica que ya describió hace 2 siglos, ¿no? Karl Marx en el Capital, pues la seguimos viendo como parte de elementos inherentes de este régimen de acumulación, ¿no? El desempleo, pero que también, ¿qué va a implicar el despido masivo de varios sectores o de varias empresas? ¿Qué va a implicar en términos sociales? Empobrecimiento, ¿no? Mayor desigualdad, y ese es el elemento que me parece a mí central, digo, más allá de discutir la caída de la tasa de ganancia, que el capital siempre ve cómo lo contrarresta, pero más allá de eso, lo que vendrá próximamente, pues con esta situación que, insistimos, es inherente al sistema capitalista. ¿Cuál sería tu reflexión final en sí, torno a totalmente de acuerdo con, bueno, mi reflexión es que me gustaría ver tus clases, ojalá las puedas grabar, porque creo que estarían muy padres. Ojalá Rompeviento ahí pudiera meter una cámara y ahí pues grabarlas
Y segunda, tienes toda la razón. Y además de todo esto que estás mencionando, también el gran peligro de disturbios sociales, ¿no? Es decir, la Claro. polarización que se tengan. Ahorita tenemos diferencias, desigualdades, inequidades muy marcadas, que de alguna forma, pues la gente, pues ahí va sobreviviendo como puede. Pero cuando se agudizan este tipo de cosas, pues por supuesto ahí siguen o surgen los movimientos guerrilleros, surgen, pues ahora sí que distintas etapas que se tienen de levantamientos, pues ya no electorales, porque esos no son los caminos, ya sabemos que estos pueden ser perfectamente manipulables, sobre todo cuando tienes medios de desinformación que te atemorizan ante ciertas cosas y que la gente diga, ya me cansé, bueno, ahí está el llamado del DZ, a decir, pues ya basta y pues vamos a cambiarle por otros medios, ¿no? Y eso es lo que puede pasar, ¿no? Me parece ser que tendríamos que tener muy en cuenta todas estas ideas que nos comentas, que son, pues, muy, bueno, desgraciadamente, y lo subrayo, no pasan, ahora sí que no podemos desvincularlas, decir, ya eso ya pasó de moda, ¿no? Como dicen en Marx, ¿no? Ya no son los mismos tiempos, ¿no? Pues yo creo que en algunas ocasiones y en algunas regiones geográficas son hasta peores, ¿no? Porque estamos en un esclavismo moderno en donde nos endulzan la píldora, pero nos explotan igual o peor que antes. Oye, Héctor, yo creo que si vamos a la clase de Violeta, Violeta nos va a ver ahí, se va a poner como el profesor Girafales y ta. Bueno, una cámara escondida, ¿no? Ahí, Sí. el estudiante fingido, ¿no? ¿No? Todo. Le pedimos algo al doctor Chunga, ¿no? Hay un estudiante ahí con su cámara, ¿no? Y que esté tomando clases, ¿no? No había pensado eso la maestra Girafales sería, entonces. Sí. No, imagínate bien poniéndose, enojándose con nosotros y ta. Sí, sí. O que se nos escape alguna palabra, una palabrota, Ernesto, y Ah, no, se me sí. chisputeó, ¿no? Pero sería lindísimo poder transmitir unas clases ahí y Sí, que ver sería, que los alumnos y las alumnas no se chiven ahí con la cámara, sería buenísimo. Este, gracias, Héctor Javier. Te invitamos aquí que te quedes a escuchar ahí la entrevista que tenemos precisamente con María Elena Álvarez Buya, esta ex ok. titular con ACID, Ujú, que se vino ujú. la ultraderecha ahí con una campaña Sí, pues sí, sí. violenta en medios de comunicación. Así que vamos a platicar con ella, Héctor. Muchísimas gracias, un fuerte y fraterno abrazo. Por eso, ojalá pudieran también tratar lo de los presupuestos, ¿no? De los centros públicos de investigación, que de verdad están muy, muy mal, ¿no? Ojalá. Oh, no, pues Gracias. muy bien, muy bien. Pues si quieres, quédate aquí con nosotros y le Tengo avientas. que dar clase, me toca dar clase ahorita. Si no, Bueno, por supuesto que me quedaba, claro que sí. bueno, Escoba voladora también, No, Héctor. sí, también ¿eh? tiene escoba voladora, Héctor, también como Violeta, que dice que tiene su escoba voladora, perdón. Bueno, Héctor Sí. Javier, ya tenemos ahí a Gracias. Marilena Álvarez Buya, la doctora, así que seguimos al habla. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Fuerte abrazo, Héctor. Saludos. Gracias. Una vez más, Rompeviento TV se reúne con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan para llevar asistencia médica a las y los jornaleros migrantes que cada año viajan desde Guerrero hasta los campos agrícolas de todo el país para trabajar. Únete a nuestra causa haciendo un donativo a la cuenta que aparece en pantalla para adquirir los medicamentos necesarios. Es muy importante que en el concepto de tu donación escribas la palabra jornaleras y cuando tengas tu comprobante envíalo por WhatsApp al 56 11 35 27 09. También ponte en contacto al mismo número y acompáñanos personalmente a esta labor de asistencia social. Rompeviento TV cuenta con el respaldo y la generosidad de su audiencia para lograrlo. Gracias todas, gracias.